Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de relato en relato, explorando temores, horrores, pánicos y todo tipo de miedos, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a la necrópolis, eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y hoy tenemos a una invitada especial, una compañera escritora, así que bienvenida, Gelcia. Gracias, muchas gracias por la invitación. Dinos un poco de ti, redes sociales para que te podamos seguir, que te puedan seguir todos. Claro que sí. Yo soy peruana, soy cusqueña, orgullosa cusqueña, vivo en Madrid hace 6 años más o menos. Y pues mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como GelciaV y nada más, solo actualmente utilizo Instagram, muy poquito el Facebook. Bueno, el Facebook se quedó obsoleto. Intenté tener un fanpage ahí, pero no es que Facebook no le doy mantenimiento. Es súper muerto esa, no sé, a mí no me gusta. En su día tuvo mucho éxito y por eso sobrevive, por la gente que ya tiene ahí su rincón hecho y demás. Sí, sobrevive por eso, porque fue de las primeras, si no la primera, y todo el mundo está ahí metido, aunque no quiera reconocerlo, entonces aún está. Pero bueno, cosas que pasan. Pues bien, tras saludar como es debido y presentarnos ante esta antología, nos adentraremos dirección a la taberna, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de ¿y tú a qué tienes miedo? Bueno, que acabo de nombrar es el título de la antología que hemos escrito los aquí presentes, junto con otros compañeros. En total somos 19. Y todo esto viene porque coincidimos en un curso que se llama Mapea, el método Mapea, de Roger Domingo. Y nada, nos reunimos, decidimos entre todos, mientras hacíamos el curso, escribir un libro conjunto, y este es el resultado. Y este es el título de la antología. Entonces, cada uno hemos escrito un relato. Están basados todos sobre el miedo, porque así se decidió entre todos. Decidimos que tenía que ser un libro de ficción, y la otra premisa que trataría sobre el miedo. Así que cada uno de nosotros ha escrito su propio relato, y que van entre las 4, 5 y 8, 9 páginas. Y bueno, esperamos que a todos los que ya la hayan leído o lo vayan a leer de aquí en adelante, pues les guste y nos lo hagan saber, si puede ser a través de este podcast o de las redes sociales que vamos comentando cada viernes, pues que nos lo hagan saber, a ver qué les ha parecido. Así que nada, ¿cómo habéis vivido vosotros este proceso, Gelcia? Un título que, por cierto, fue creado por los mismos lectores, porque sugerimos una lista de títulos y luego hicimos una encuesta, y los lectores también dieron su opinión sobre el título. Y creo que fue como 1,200 encuestas, y de todas esas, 950 optaron por el título ¿y tú a qué tienes miedo? Entonces, eso es bastante interesante y bonito, ¿no? Porque los lectores fueron parte del nombre del título, de la elección. Como cuando se quiere votar a un presidente, ¿no? Ahora, como las elecciones de Andalucía, vaya, o sea, la gente fue a votar y el resultado fue el que fue. Ya está, para bien o para mal. Con la diferencia de que esto es más importante que la elección de un presidente, por supuesto. Hombre, vamos. Indudablemente. ¿Dónde iremos a parar, es más, joder? seguramente habrá sido una elección hecha con gusto. Las otras veces se va porque se tiene que ir. Sí, al final quedó perfecto, ¿eh? Yo la verdad es que me acuerdo que es cierto que hubo un poco de problema al elegir el título,
pero al final yo creo que hicimos bien en hacer esa encuesta y dejar que la gente eligiera, ¿no? Porque siempre cuando es lo típico, ¿no? Había varios miembros ahí metidos y decíamos, no, yo creo que esto es mejor, pero yo creo que no, porque es que esto sí podría significar tal cosa. Al final decidimos que los lectores decidieran, así que hay que decir que tu programa, porque fue gracias a ti, básicamente, Helcia, gracias a tu aplicación conseguimos que el resultado fuera el que fuera, porque de no ser por ti nos hubiéramos quedado con uno de esos títulos macarrónicos que no van a ningún lado, y ya sabéis, lo hemos mencionado alguna que otra vez en el podcast, el título es fundamental a la hora de atraer a la gente, forma parte del gancho. Eso es verdad. Que yo no aporté muy poquito, usé Google para hacer una encuesta. Ahí súper sencilla, trabajé con Javier Fuentes, que hizo él prácticamente el estudio. Y pues salió el título después de una encuesta. A mí me sorprende que tantas personas, ¿no?, que participaran, porque no tenía entendido al principio que fuesen tantas, que se enviaron a 150, 160 o algo así, pero a 1200, ¿tanto? O sea, ahí me ha sorprendido. Sí, al final fueron 1200, me parece, porque 950 eligieron el título, si no me equivoco, ¿eh? Y eso no lo sabía, pensaban que habían sido muchas menos. Curioso, sí. Ah, ¿tú no lo sabías, Alma? No. Mal, Alma, ya empezamos mal. Yo creía que tú en esto estabas muy entendida. O sea, me estás decepcionando, Alma, ¿eh? Como sigamos así, voy a hablar con Javier Fuentes y el resto del equipo para poner en serio tu candidatura al tema de formar parte de este grupo, ¿eh? Muy mal. Es minuto 5 y ya sacas los cuchillos, tío. No sé. Oye, pero espero dar las cifras correctas, ¿eh? Y también de repente me estoy inventando. Pero no, yo creo que fue eso. No, lo cierto es que lo del título estuvo bien porque había sacamos un montón de títulos diferentes. Y claro, esto tiene mucha, digamos, tiene dificultad porque somos 19 autores, respondiendo a lo que ha preguntado Ángels, y es un grupo muy heterogéneo. Son 19 personas completamente diferentes unas de otras en todos los sentidos, no solo por la temática de, por ejemplo, su relato, ya que este es una antología de relatos, de ficción, sino por sus propias personalidades, sus propios gustos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que este proyecto, que comenzó hace, yo creo que más de un año, ¿no? Ha pasado ya más de un año, me parece. Sí. Ha sufrido altibajos, ha sufrido todo tipo de vaivenes, hemos tenido que sortear dificultades constantes, ha habido partes del proyecto incluso que se han quedado en el camino, como un relato conjunto que iniciamos pero que finalmente no llegó a buen puerto, esa parte se quedó atrás. Ha habido como muchas cosas, tanto buenas como malas, como sucede en cualquier parte. E incluso los integrantes del grupo que iniciamos no somos los mismos que hemos finalizado, por diferentes motivos y razones. Entonces, los que hemos quedado finalmente hemos sido 19 personas de distintos países. Hay peruanos, hay mexicanos, incluso desde Canadá tenemos representantes, españoles, por supuesto. Entonces, es como un proyecto súper global. Es un proyecto que tiene una mirada muy heterogénea de la realidad y puede ser muy interesante. Y todo se desenvuelve alrededor de la temática central, que es el miedo, ese miedo que nosotros sentimos y cómo lo vemos y cómo surge dentro de nosotros, ¿no? Cómo lo presentamos al lector. Entonces, lo que va a encontrar la persona que lo lea va a ser un conjunto de muchas cosas que le va a hacer sentir cosas muy diferentes en cada relato. Entonces yo creo que aquí radica la verdadera gracia del proyecto y el verdadero valor, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Totalmente de acuerdo. Efectivamente, sí. ¿No? Porque en el libro encontrarán relatos que te transportan a lugares diferentes, a tiempos lejanos, incluso vivencias en casas encantadas, romances escabrosos y eso, ¿no? Viajes del miedo al amor. O sea, son diferentes temáticas dentro del miedo. Cada uno de los autores
creó su relato sin ningún tipo de límite, ¿no? No hubo restricciones, tampoco hubo pautas de cómo debería crear cada autor su relato. Cada uno fue un poco por libre, queriendo expresar lo que sentía o lo que pensaba sobre el miedo. Yo aquí te quiero decir una cosa para que la gente no se confunda, y es que no son relatos de terror, ¿vale? No vais a encontrar... porque claro, esto puede dar lugar un poco a confusión a veces. No es un libro de relatos de terror, no es la típica historia de fantasmas, aunque también los hay, también os digo, pero va más por otros derroteros, va más por la manera de enfocar ese miedo. No es tampoco ni un ensayo, ni es algo adoctrinador, que va, nada parecido. Son simplemente maneras de enfocar ese miedo, ¿vale? Para que quede así un poquito más clarito. Sí, porque no sé, o sea, cuando, como habéis dicho, cuando se dijo de escribirlo, creo que las únicas pautas que se dijeron fue que debía ser el de ficción y el tema el miedo, y ya está, no se dijo ninguna pauta más. Entonces cada uno lo tomó pues como lo tomó cada uno. Entonces cada relato es muy diferente de los demás, porque claro, el abanico era muy amplio. Cada uno podía estar pensando en el momento de ese inicio de su propio relato en cosas muy variadas, o tener unas vivencias totalmente diferentes a las que puedan tener los otros 18. Entonces, como decía ahora Alma, no os esperéis que haya una continuidad o una historia marcada entre ellos, porque es que son totalmente diferentes los unos con los otros. Y bueno, el de la Casa Encantada, soy el culpable. y nada, estamos aquí a ver qué os parece todo, porque claro, sí que es verdad que todos van relacionados con el miedo, pero son miedos muy diferentes, no tienen nada que ver un miedo con el otro. Fíjate tú que el título, y tú a qué tienes miedo, pues yo ayer debo reconocer que estaba, perdonadme la expresión, acojonado, porque es que ayer, para que pongo en contexto un poco a la gente, tuvimos nuestra primera presentación del libro. Y entonces yo, claro, llego, me acuerdo que habíamos quedado a las 6:30 para empezar a prepararlo todo, porque el evento comenzaba a las 7, era en Café Aleatorio, calle de Ruiz número 7, entonces total, llego a las 6:30, como ya he dicho, y de esto, que me lo encuentro todo vacío, y digo yo, ostras, ¿habré llegado tarde? ¿Qué pasa aquí? Y claro, ya como que empiezo a tener esta sensación de agobiante, de como que empiezo a hiperventilar, porque no veo no veo a nadie, y digo yo, a ver si me va a tocar presentarlo solo a mí. Y afortunadamente veo a Javier Fuentes, que es otro miembro del grupo, y ya empiezo a notar como que los nervios se empiezan a relajar, pero vamos, que empiezan los nervios como que desaparecen un poco, pero vamos, que hubo un momento de tensión en la que yo decía, no, como me toca presentarlo a mí solo, yo cojo y me largo. O sea, yo no presento esto yo solo ni de coña. Pues Jaime, habrías tenido que hacerlo. O sea, sí. Podías escapar, es lo que hay, así que... No, a ver, digo esto ahora, pero yo supongo que, claro, cuando es como, o sea, lo decimos un poco con el aire dramático pero supongo que cuando estás al borde del abismo o del precipicio, como lo quieras decir, yo creo que es cuando se demuestra quién es o cómo es la persona, ¿no? O de cómo es cada uno, y se nota quién es el que realmente vale o el que no vale. Y entonces en ese momento, bueno, yo rezo para que nunca me veáis en esa tesitura, porque realmente son momentos críticos, pero la verdad es que yo creo, desde mi punto de vista, creo que el evento de ayer salió bastante bien. Al final todos íbamos a ir en un principio 6 ponentes, los 6 ponentes fueron, así que nada, el evento transcurrió sin ningún problema. Yo debo decir que estoy con Jaime, yo cuando tengo que presentar, porque voy con Víctor de la mano y me apoyo en él, que tal, pero si lo tuviese que hacer solo, supongo que acabaría subiendo, pero todos los espectadores verían mi muerte, un infarto seguro. O sea, yo muero ahí arriba en ese escenario, o sea, muero. Pero hablando de nervios, yo fui ahí en la representación de nervios. Hubo un momento en que me quedé en blanco, porque justo Alma...
recuerdas que tú hiciste como un resumen de mi reseña, de mi relato, perdón. Y esa reseña me encanta, me gusta cómo has resumido, ¿no? el relato. Entonces yo me lo había memorizado, pero en el momento de exponerlo, pues me quedé en blanco. Y tuve que recurrir rápidamente a decir otra cosa. Y en un momento sentí a Jaime como que me hacía así, como que me daba aire. Luego le pregunté y me dijo, no, era un mosco. No, pero es verdad, había una mosca danzante por ahí que no paraba de tocarme las narices, nunca mejor dicho. Y yo decía, pero es que esta, que se largue de aquí. Y claro, coincidió en el Hablando de momento Helcia, en el que claro. parecía que estaba abanicando a Helcia, pero no, era una maldita mosca que rondaba y yo estaba, pues, de repente concentrado porque yo era el siguiente, claro, y tenía que estar atento en el momento en que Helcia me pasara el micrófono, ¿no? Y yo de repente vi la mosca y yo ya me estaba distrayendo diciendo, joder, y claro, no podía de repente empezar a aplaudir para matarla porque estaba completamente fuera de lugar, pero afortunadamente, o sea, yo creo que al final saliste muy bien del paso, Helcia, o sea, a ver, que es normal, cuando te tienes un foco delante en toda la cara y hay tanta gente, pues claro, es normal ponerse nervioso. Yo reconozco que también estaba nervioso y de hecho que por esa razón dije, no, yo el primero no, yo si acaso me colocáis entre el cuarto o el tercero, si acaso ahí y así entre el medio, porque lo peor, os voy a confesar un secreto, lo peor en una presentación son los peores puestos, el primero y el último. El primero, por obvios motivos, tiene que romper el hielo y tiene que hacer una introducción estupenda para capturar la atención de la gente. Y el último, claro, es el broche. Y claro, el broche tiene que ser también muy bueno para que la gente se vaya con buen sabor de boca. Y claro, si el último la caga, es un problema. Entonces, esos puestos, seguid mi consejo. Nunca, o en la medida de que podáis, procurad evitarlos esos dos puestos. Ese es mi consejo. Y Alma mira de reojo a Jaime porque ella hace la presentación, lo de intermedio y el final de cada una de sus presentaciones. Y... Sí, que ahora es verdad, mañana tenemos otra presentación. Es que si te toca no puedes hacer otra cosa. Si te toca solo, pues tienes que acostumbrarte y ya está. Ah, es verdad, la presentación de mañana, ¿no? Sí. Pero hay que decir que no somos, como hay más presentaciones, nosotros no somos los primeros, ni tampoco somos los últimos, por supuesto. Así que yo quiero creer que en teoría debería ir bien. Toco madera, que la tengo aquí, porque nunca se sabe, no vaya a ser que cuando llegue suba ahí a la estrada, delante de todo el mundo, a la palestra, como se suele decir, y me quedé completamente en blanco y luego empiece a farfullar y a decir palabras inconexas. De tal manera que quiero creer, o sea, por supuesto me he trabajado con Mara, que es otra compañera del grupo, una especie de guión para seguir en caso de que alguno de los dos se quede en blanco, pues un poco a qué aferrarnos para saber un poco qué decir delante de tanta gente. Mira, ahora que estás hablando de otros compañeros, primero un saludo y agradecimiento a Mara por este último empujón que nos ha dado a todos. Y después me gustaría que alguno de vosotros dos que ya tenéis el libro físico leyese la lista de autores, así no se nos olvida ninguno. Claro. Y vamos haciendo. Pues, Helcia, si quieres te cedo los honores. ¿Tienes el libro por ahí? Es más, aquí lo tengo. Perfecto. Está perfecto, ha quedado muy lindo, ¿eh? Pues somos 19 autores: Alma Carmen, Miguel Herrera, Helcia Calvo, Sisi Casas, Víctor Vera, Javier Fuentes, Daniela Ordóñez, Carmen García, Vicente Muñoz, Fermina Cañaveras, Estanis Alonso, Marcelo Donato, Antonio Cherubini, Gustavo Pisani, María Quiroga, Mario Mungia, Javier Carvajal, Jaime Barón, María Cerón y María Esteles. Bueno, increíble. Esto es como nombrar una grandísima lista de invitados de honor. Por favor, solamente faltaba ahí un par de aplausos, los premios, un Oscar. Que suba la música. Efectivamente. Bueno, a ver, enseña otra vez la... Esta portada también hay que tener en cuenta que tiene su significado. Esta portada la creó Mara, que es una de las escritoras
y que, por cierto, como ha dicho Víctor, en la última etapa ha tenido mucha relevancia porque ha tirado del carro cuando estábamos todos un poquito más bajitos. Y ella misma creó esa portada y tiene el significado de, si lo enseña Helcia, la puerta central que veis ahí es la puerta de la Inquisición, ¿vale? Del lugar más emblemático de la Inquisición española. Entonces, ella lo ve, y es cierto, como un emblema de lo que es el terror puro, ¿no? De lo que podría reflejar el terror puro para una persona. Y lo que lo rodea, que es estas flores, significan la salida de ese estado de miedo y el florecimiento más allá de todos los miedos que podemos superar. Entonces, digamos que todo tiene su significado y me parece que también es muy bonito esto. Sí, a mí también me parece además importante contarlo, ¿no? Porque fue también un momento crítico, ¿no? Porque la portada también es la segunda parte del gancho de todo libro, o sea, está el título y la portada, entonces también era otro elemento en el que no podíamos fallar. Y luego en la contraportada, como ya os habéis visto, en esas flores me hacen siempre, a mí desde la infancia me han hecho mucha gracia, porque claro, siempre te cuentan que ese tipo de flores, si soplas y consigues que se vuelen todos esos, vamos a llamarlos pétalos, por decir una cosa, si lo consigues soplarlos todos, se te cumple el deseo que quieras. Entonces ves a todo el mundo tratarlos de soplar, ir arrancándolos por el campo, y claro, o sea, ahora lo piensas, a ver, que nunca se sabe, pero lo piensas con ojos críticos y dices, hay que ver la tontería esta que tiene un éxito brutal, ¿eh? Nunca lo entiendes, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que de uno en uno vayamos diciendo, porque yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto os costó en su día elegir vuestro propio relato? ¿Quién empieza? Pues, ¿O yo? claro, primero, Alma, te ha tocado a ti. Hola, tú, Alma, sí. Vamos primero. Bueno, en mi caso no me costó casi nada. Es que, a ver, lo hemos hablado muchas veces. Aquí somos 3 brújulas. Helcia no sé si es brújula o mapa, pero para escritores brújula es lo que te surge en el momento. Y desde el principio yo pensé en una historia que debía ser historia de aventuras, porque a mí es el género que más me gusta, aventuras, fantasía, que tenga un poquito de chispa, ¿no? Que no sea simplemente lo normal y corriente de la vida, de lo que yo siempre escapo. Entonces surgió esta idea de mezclar la historia con la aventura, la fantasía y el toque de misterio. Y ahí nació el relato entroncado con un miedo en concreto, bueno, con una serie de miedos en concretos, y así, en mi caso fue así. Bueno, ya que lo has introducido, vamos a desvelarlo. Helcia, ¿eres brújula o mapa? No tengo idea. Vale, ¿Qué significa cada cosa? brújula es aquel escritor que se pone ante la pantalla o ante el papel sin tener nada pensado y va escribiendo según le viene, y el mapa es todo lo contrario, que lo tiene todo esquematizado, todo bien atado antes de empezar a escribir lo que sería la obra ya. Yo creo que entonces brújula. Es otra brújula. Sí. Sí. Pero yo debo decir que al inicio, cuando empezamos ese proyecto, tenía la idea que iba a ser un ensayo. O sea, yo no tengo experiencia escribiendo, nunca he escrito nada. Es más, me inscribí al curso de Mapea para escribir mi libro, pero es un libro de ensayo, de desarrollo personal. Entonces, cuando se presentó ese proyecto, me pareció súper bonito e interesante, ¿no? De compartir un libro con otras personas. Pero sí que tenía la idea que era un ensayo, un libro de ensayo. Ya luego en el camino hicimos una votación y dijimos que iba a ser ficción. Y a mí realmente se me complicó muchísimo. Es más, hice mi relato como 5 o 6 veces. Fue revisado por Javier, ¿no? Javier Luque. Luego me ayudó Carmen. Luego también pasó por las manos de María Quiroga. Entonces ellos como que me daban pautas de cómo tenía que redactar un relato, ¿no? Porque es algo totalmente diferente a la redacción de un ensayo, que yo al inicio, o sea, me costó comprender.
ya con los ejemplos que me daban ellos, pues ya logré finalmente concluir mi relato. Sobre el tema fue algo sencillo, creo, porque fue una experiencia, digamos, personal que la convertí en ficción. Ahí agregándole un poquito de drama, de ficción. Pero el tema desde el inicio lo tenía claro. No, pues está bien. Bueno, ¿y Jaime, tú? Mira, sí, bien, me alegro de que me hayas dado la palabra porque así de esa manera no soy el último. Perfecto, gracias, Víctor. No, a ver, yo en mi caso debo reconocer que en aquel momento me pilló un poco de sopetón. Sí que tenía alguna que otra idea, pero no lo tenía del todo claro. Entonces empecé a escribir y conforme escribía, pues bueno, debo decir que la idea como que evolucionó y conseguí aportar 2 puntos de vista en un mismo relato. Al final yo creo que el resultado fue bastante positivo, también gracias al feedback pues de varias personas, entre ellas gracias a Javier Luque, que fue un gran corrector. Y pues gracias a él y también a mis padres y a otros compañeros de Mapea, pues creo que al final quedó bastante chulo. El relato en cuestión se llama Jaque a la Reina. Yo creo que el título también tiene su intríngulis, porque no es el jaque al rey, pero en este caso es Jaque a la Reina. Y básicamente lo que viene a contar es un poco una persona que está en lo más alto, porque reina, estás en lo alto de estás en la cúspide de la sociedad. Y bueno, pues a pesar de que estés ahí en lo más alto, pues cómo puedes perderlo todo en un instante. Entonces ahí pues no digo nada más, y os dejo que lo compréis y que lo leáis. Pero Jaime, cuenta la anécdota del feedback de tu mamá que contaste ayer, que me parece muy gracioso. Bueno, sí, es que, bueno, a ver, resulta que, claro, yo, al igual que Helcia, soy un padawan, o sea, no he escrito nada, yo soy de lo más básico de niveles en lo que se refiere a temas de escritura y claro, pues empiezo a escribir. Entonces, primer borrador, se lo enseño a mis padres un poco para que me den su feedback y al cabo de 15 minutos entra mi madre al cuarto y dice: Jaime, ¿qué le pasa a la reina? Es idiota, es estúpida. Porque es que, joder, lo leo y es que esto, no sé, parece como una versión bastante pobre, me parece una boba. Entonces, claro, de esto que dije, vale, de acuerdo, lo releí, me di cuenta de que efectivamente, pues como que la reina no tenía muchas luces. Entonces, seguí siguiendo un poco los consejos de la gente que me rodeaba, pues conseguí pues aportar mayor información, porque es que tal como, o sea, esta es la cruda realidad. Si una mujer hubiera leído eso, vamos, no salgo con vida, o sea, no salgo vivo de mi casa. Incluso puede ser que hubieran entrado en mi casa y me hubieran asesinado, porque aquello no iba a ningún lado. Era una falta de respeto absoluta al género femenino. Ahora tengo curiosidad, quiero leer la primera versión. Pues ya eso se quedó en el tintero, se borró, estaba completamente eliminado, papelera y eliminado. Literalmente tu madre te salvó la vida. Básicamente, mi madre me salvó el cuello. Quiero preguntarle a Daniel, aunque él no ha participado activamente en la antología esta, pero bueno, lo he hecho yo un poco en representación de los dos, porque los dos pues bueno, somos un equipo, básicamente escribiendo en otra saga que tenemos. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle a él qué hubiese elegido, qué temática hubiese elegido en caso de que hubiese tenido que hacer una, teniendo en cuenta de que es una ficción y con el tema de miedo. ¿Qué hubieses elegido escribir tú, Daniel? Tías, así de sopetón. Así de sopetón. Menuda bomba que le ha lanzado. Si explicas un poco tu anécdota del tuyo y me dejas este tiempo para meditarlo, porque si no va a quedar en blanco unos segundos, ¿sabes? O sea, necesito meditar un poco. Vale, perfecto. ¿Ves? Yo sabía que tenía que avisarte antes. Vale, pues sí, comento el mío. Bueno, yo básicamente pues soy también escritor de fantasía. Me gusta mucho pues todo el tema magia y temas de lo paranormal y todas estas cosas.
y no quería escribir un relato de terror. No sé por qué, en ese momento no me apetecía. Entonces elegí el tema paranormal, que a mucha gente le da miedo, pues básicamente por el desconocimiento. El hecho de no conocer algo ya da miedo. Y a su vez, por exactamente el mismo hecho, recordé varias veces que me han pasado en casa, de creer que había alguien en casa o creer que había algún tipo de ente espíritu y que se me ericen todos los pelos y demás, ¿no? Entonces digo, bueno, creo que es un buen tema para tocar, porque seguramente a mucha gente le pase como a mí en estos casos, ¿no? Entonces pues elegí eso, hablar de lo paranormal. En este caso, como soy muy seguidor de un podcast que se llama Otros Mundos, pues me gustó mucho el tema de entrar en casas encantadas o supuestamente encantadas para hacer investigación y demás. Y entonces pues elegí eso. Y entonces me inventé una historia de fantasía dentro del mundo paranormal, de un grupo de investigadores que se meten en una casa que hay de todo y les pasa un poco de todo. Así que ya los que lo lean ya lo descubrirán por sí mismos. Tú, para que lo sepas un poco, Gelcia, hay que estar rodeado, bueno, salvo yo, el tema de la Ouija por aquí está a la orden del día. Sobre todo, no sabría decir si Víctor o Alma, quién de los dos se lleva la palma, de quién es el ganador, pero sí que les encanta el tema paranormal de la Ouija. Conmigo en eso debo decir que no contéis para nada. Sí, es un rajado, ya se ha rajado anteriormente y parece que se va a rajar siempre. Para nosotros es como ir a dormir, ¿no? Eso pues es lo básico. Algún día dejaréis una puerta abierta y ya veréis lo que va a pasar, ¿eh? Algún día. Bueno, pues que pasen, están todos invitados. Claro, sí, claro. No, qué miedo. Amigo, y ya está, algo más. Sí, ¿no? Están invitados, como dice Auronplay, a un café con tortas, ¿no? A un café con tortas. Le darás a fantasmas, me parece, ¿eh? También te digo, desde mi punto de vista creo que fallarías la mayoría. No, por eso es que ese es el problema, Dani, que por esa razón yo, como la violencia física no sirve para nada, la fuerza bruta en sí no sirve, ni tampoco ninguna estrategia de judo, yo en este tipo de situaciones me declaro incompetente. Pero qué manía con tener que pensar que te vas a dar de tortas o te van a amenazar, te van a descuartizar, te van a destripar y asesinar de 1000 maneras horribles los fantasmas que vienen de seres humanos. O sea, es energía del estado de un ser humano que hubo anterior. Te van destripando por la calle. Dicen que hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. ¿Sí? No sé, ¿eh? Pero no, yo también tengo respeto a este tema, ¿no? O sea, me da miedo. Cuidado, y se tiene que hacer las cosas bien, como cuando tratas con la gente. No puedes ir amenazándoles por la calle. Pues igual, si les tratas con respeto no tiene que pasar nada. Bueno, siempre te puedes encontrar un lunático, pero también te lo encuentras vivo. Venga, después decís que queréis hacer la Ouija, ¿no? Vosotros dos neófitos. Bueno, yo creo que es hora de ir cerrando el podcast, ¿no? Sí, venga, adiós. No, por favor. No. Bueno, ahora la mejor forma de escapar de esta situación, Gelcia, es... Bueno, Dani, entonces, ¿tú qué respuesta tenías pensada? ¿Qué decías? Yo la voy a dar, sí. No problema, pero algún día te engañaré para la Ouija, una cosa me quita. Sigue teniendo ese ánimo y ese espíritu inquebrantable. Sigue así, me encanta. Indomable. Yo, pues, a ver, como ha dicho Víctor, me gusta mucho el tema de la fantasía y todo esto, y supongo que habría enfocado algo así con alguna aventura, ya sea o fantástica o de exploración a lo desconocido o incluso espacial. Podría haberla hecho en plan... algún terror a la hora de descubrir lo que hay en el más allá del espacio, no lo sé. Me hubiese inventado una historia de ciencia ficción fantasía en el que el miedo a que salga algo mal, a encontrarte algo que no esperas o alguna cosa así. Ostras, eso hubiera estado muy guapo. No tenemos ninguna así en el libro. ¿Es verdad? Sí, no tenemos ninguna aventura espacial estilo Alien o algo así, no, es verdad. No. Eso, fíjate tú, me chocó de ti, Alma, porque yo creo que también me esperaba algo porque a ti que también te gusta bastante el tema espacial, el estilo Elon Musk y todo esto, joder, yo hubiera apostado con que tú hubieras
hubieras escogido ese tema, pero me chocó. No sé, pero me salió el otro y ya está. La brújula ese día fue para allí y ahí se quedó. Bueno, la brújula de Jack Sparrow, pues bueno, puede señala a lo que más te interesa. Ya está, no hay ningún problema. Bueno, pues saltemos de pregunta, va, que tengo aquí unas cuantas. Bueno. ¿Qué os ha sorprendido más de los relatos de los demás? Sí, en general, o podéis elegir uno que os haya sorprendido mucho, pero ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? Pues esta vez, si queréis, empiezo yo para romper un poco el orden. Yo debo decir que, a ver, hay un relato que sí que me marcó muchísimo, que era el de María Quiroga. O sea, tiene unos giros, o sea, porque claro, te va plantando una idea y claro, o sea, los cambios que plantea son cambios que no los ves venir. Y claro, eso, como es algo que luego cuando los descubre, te golpea con tanta fuerza que te quedas como que necesitas un momento dejar el libro, respirar un momento y volver a leer. Y francamente, el de María Quiroga creo que es el que más... puedo decir, sin tener miedo a equivocarme, que es el que más me sorprendió. Sí. No puedo decir mucho más, porque es que si no es un spoiler, y los spoilers ya sabemos que aquí están prohibidos, Víctor. No me tires más de la lengua, por favor. Es uno a la semana y creo que aún no hemos hecho ninguno, ¿no? Joder, que habías estado ahí, ¿eh? Spoilers, si no, lo suelto yo esta semana. No, es que, a ver, si fuera mi relato, no tendría ningún reparo en hacer spoiler, pero es que no es el mío, o sea, es de una compañera y si estuviera aquí, pues que lo contara ella, pero es que no puedo, o sea. Hacer spoilers en relatos cortos no mola, porque entonces ya... Claro, exacto, es que si no ya por pequeño que sea, ya te comes medio relato mínimo. Exacto, ese es el problema. Bueno, pues venga, Gecia, dispara. A mí también me gustó mucho me sorprendió el de María Quiroga, pero también seguí muy de cerca el relato de Sisi. Porque también Sisi viene de escribir un libro de ensayo. Entonces, ella también pasó por las mismas dificultades que yo, al entender de cómo se escribía un relato de ficción. Y claro, seguía un poco cómo ella iba evolucionando en su relato, un poco tomando como referencia y poder yo hacer también el mío, ¿no? Bueno, joder, qué bien. Sí. Alma, creo que te toca. Me toca. A mí lo que más me sorprendió en general fue, pues, lo que os he dicho al principio, la heterogeneidad de todos los relatos, que fueran tan diferentes entre ellos, que empezases a leer uno, y luego pasases al siguiente y es como, un mundo diferente. Un tono completamente diferente, una forma de sentirlo completamente diferente. Entonces, no es que haya ninguno ni que sea mejor ni peor, por supuesto. A mí me gustan todos. De los que estamos aquí, me gustan todos los relatos, tanto el de la reina de Jaime como el de Gelcia, que por cierto me tocó a mí hacer la reseñita del relato, me pareció muy bonito. El de Víctor también, porque obviamente es paranormal y ese tema me encanta. Y todos los demás realmente es que están todos muy bien. No podría decir uno. Si tuviera que decir, quizás el de Mara, pero porque me gusta mucho también todo el tema de la China antigua y ella retrata muy bien todo lo que es este periodo, lo hace de una manera muy delicada, muy bonita. Y el fondo del relato también, el de Vicente, también histórico, muy bien recreado. Pero es que son todos, o sea, es que no puedes decir ninguno. Luego el de Javier Carvajal, el de Javier Fuentes, es que empiezo a mencionar todos y realmente es que cada uno tiene su toque especial, que no es ni mejor ni peor, es fabuloso y ya está. Entonces yo recomiendo que los leáis todos para ver, pues eso, el caleidoscopio que es esta novela. Bueno, entonces eso quiere decir que la siguiente pregunta de ¿cuál es vuestro relato favorito? Mejor esa nos la saltamos, ¿verdad, Víctor? Esa pasamos a la... porque es que esa pregunta como que no, ¿verdad? No, porque tampoco queremos aquí hacer sentir mal al resto que no sean el favorito, entonces está... El mío es el favorito, pero queda Víctor por contestar de cuál le sorprendió. Bueno, a mí como un poco en la línea de Alma, pero más por el tema de que hay muchos relatos que son
muy personales, muy de la vida de cada uno. Y me sorprendió sobre todo eso, que muchos relatos están elegidos por cosas por las que estaban pasando en ese momento de su vida, o que les habían tocado de cerca de algún familiar, algún amigo y demás. Entonces, eso fue lo que más me sorprendió, no porque no me lo esperara, porque sí que me lo esperaba, pero como yo vengo más de una idea de fantasía y de inventarme situaciones, escenarios y demás, pues me sorprendió, me gustó en este caso ver la variedad que da el hecho tan simple de explicar algo que te ha pasado o que le ha pasado a alguien cercano, ¿no? Entonces me gustó ver cómo se desarrollaron los relatos tan diferentes entre ellos, pero en el contexto este que estoy explicando, tan similares todos, ¿no? Bueno, todos no, muchos de ellos. Y bueno, básicamente fue eso lo que a mí me dio la vuelta a la cabeza. Si me permitís un pequeño apunte, hay otra cosa que a mí me sorprende, y es el mero hecho de que no nos hayamos matado todavía, porque es que ha sido, como decía Alma al principio del programa, hemos pasado por muchas cosas y ha habido tensión en el que hemos dicho, joder, bueno, esto no sale, no hay luz del túnel, no veo el final. Entonces, por supuesto, y además es que, claro, éramos 19. Bueno, seguimos siendo 19. Y claro, coordinar a un grupo de 19 personas no es fácil. Entonces, si ya en el colegio hay problemas a la hora de tener trabajos en común de 5 personas, pues es que 19 ya os podéis imaginar la locura que puede llegar a ser. Entonces, pues es cierto que estamos aquí. Yo creo que en estos momentos pondría la canción de Shania Twain, sobre todo el comienzo, de que todavía estamos aquí, lo hemos conseguido. Creo que se llama You Are Still the One. Entonces, joder, yo lo pondría. A ver, rápido, Víctor, recurre a tus características y capacidades de hacker para que no te rastreen y vulneran los derechos, los copyrights. Bueno, la puedes cantar tú. Esa es la manera de que no nos vulneren. Uy, Dios, espera, ¿qué hora es? Ay, me parece que ya me tengo que ir. El deslizamiento lateral. Madre mía, Jaime, entre lo de la Ouija, el cantar y tal, y te quieres ir a toda costa, ¿eh? Has quedado un poco modo cobarde, yo eso lo digo, ¿eh? Lo dejo ahí. No, a ver. Me voy a quedar con las ganas de escucharte. Bueno, tras tanta charla. Eso yo no canto no tanto por miedo, simplemente por respeto a los oyentes. Se trata de que salgan de aquí con los oídos intactos, no que se acaben sordos. Cuesta ahora a ver qué quieren ellos, ¿eh? No vamos a hacer ningún tipo de votación porque ya sabemos cuál es la respuesta, no nos engañemos. Van a decir, Jaime, que no cante, por favor, que desafina un montón. Es una experiencia del miedo, ¿eh? Sí, el miedo, efectivamente. Ese es otro temor que tengo. Pero vamos, que con un par de copas yo creo que lo supero. Con 2 copas, ya os he revelado el secreto. Si me conseguís emborrachar, a lo mejor canto. Pero hago una ouija, por ahí ya no me pilláis. Pues que sean 4. Ni borracho. Siempre está la frase de no hay huevos, ¿eh? Cuando estás borracho. Eso es peligroso, la combinación de ambas, ¿eh? Sí. No. Sí. Se han hecho muchas locuras por eso, ¿eh? No, es cierto que, o sea, esa frase ha supuesto un antes y un después. Y es cierto que cuando alguien lo dice, pues ya la gente como que se vuelve loca y enseguida lo hace. Pero hay temas con los que yo no pienso jugar y debo reconocer que aunque me lo digan y aunque esté borracho y colocado, yo diré, no, por ahí ya no. Ese es un camino. Es un camino prohibido. Bueno, ya que Daniel ha sacado el tema, vamos a hacer un poquito de historias. Con el tema de no hay huevos, ¿recuerdas, Daniel? Hubo un ahora lector que nos vio en uno de los eventos a los que participamos, que también estabas tú, Alma, que se acercó a nuestro stand y bueno, no es lector, él no leía. Y se acercó con la familia y no recuerdo bien cómo fue que entre la familia
le dijeron al chico en cuestión, sí, pero si tú no lees nunca, ¿cómo te vas a leer ahí 500 y pico páginas? Y entonces cogió el chico y se vino a comprar el libro y se lo leyó. Se lo leyó, además, bastante rápido. ¿No hay huevos? Y bueno, fue un no hay huevos en toda regla, está claro. Toda regla. Además me acuerdo que estuvo que la hija, creo que era una hija lo que tenía, se llevó el de Alma y se quedaron en plan al padre, le decían, este es el estilo que a ti te gustaría, este a ti te gustaría, pero tú 500 y pico páginas no, y se fueron. Y a los 20 segundos volví otra vez que me lo llevo. Y ha sido un ¿qué? ¿Te han dicho un no hay huevos? Dicen, sí, pero no, sí, exactamente, me lo llevo. Y además, a raíz de eso, entró aquí en Twitch, nos siguió, estuvo viéndonos un capítulo 2. Después, cuando estuvimos en otro stand en Sant Jordi, en Barcelona, vino a vernos presencialmente también, a ver si teníamos por casualidad ya el segundo. Todo un Sí, fan. sí, un fan. Se volvió en un fan por un no hay huevos, así que imagínate. Pero lo gracioso es que ya sabía que no teníamos el segundo, porque te lo había preguntado, pero igualmente se pasó para saludarnos y vino a decirnos que gracias por la historia y tal, y se fue. También hay que decir que el día que hacía ese día era horrible de tiempo. Pero bueno. Bueno, Hay que volviendo al tomar tema... nota de toda esta gente, hay que tomar nota de todos ellos, y claro, para luego, Kelcia, cuando seamos famosos, bueno, está la frase para conseguir que te lo compren es no hay huevos. No hay huevos. A que te lo lees. Ah, que no, pues mira, me lo llevo. Sí, sí, sí. Yo tomo nota de esto. Técnica de marketing. Estábamos todos equivocados. Hay que ir de no hay huevos a leer esto. Más despacio, Víctor. Estas frases son de oro. Y si el lector en ese momento te contraataca con lo de no hay huevos, a que me lo regales. Ay, me has pillado, ¿eh? Ahí me has pillado, ¿eh? Él puede contraatacar con esa carta. Le dices, es que no son míos, son de la editorial. Sea verdad. No, pues te puede decir, págalo tú y hasta ahí la editorial a ella le da igual de dónde haya venido el dinero. Dani, tienes que apoyar el lado nuestro, no el lado oscuro de la fuerza. Algo así, ya lo sabéis. Porque no me engañar, yo soy un poco, pues eso, súper buena gente. Bueno, vamos a hacer una ronda rápida de la última preguntita, que ya se nos va el tiempo para no variar. Y es, ¿cambiaríais alguna cosa de vuestro relato ya a toro pasado? Pues no sabría decirte, ¿eh? O sea, esta es una... Como dirían los ingleses, that's a very interesting question. Difficult to answer. Pues, hombre, yo sí que, ahora que lo pienso, cambiaría una cosa que es que no para de rondarme en la cabeza, y es el hecho de que quizás sí que hubiera explicado un poco más cómo el conflicto que tienen los personajes, porque es cierto que a lo mejor no le haya dedicado tanto tiempo para dejarlo lo suficiente bien planteado. Pero claro, el problema es que un relato corto tiene su propia extensión y tampoco era cuestión de pasarse. Entonces, sí que es cierto que por ahí acoté bastante y es una cosa que lo tengo aquí como una astilla clavada en el cerebro. Entonces, eso es un poco lo que yo cambiaría. El tema del pasado de dos personajes que se conocían y que tienen una historia, pues bueno, ya sabéis que los pecados del pasado, si no los resuelves, pues a menudo vuelven a tu vida y son como fantasmas, básicamente, fantasmas que te persiguen. Bueno, ¿Gelcia? No, yo no cambiaría el relato. Así como está, me gusta. Es más, lo leí antes que se publicara, antes que editaran el libro. O sea, este último mes lo leí como unas 5 veces al menos y me sigue gustando. Me gusta cómo quedó. Creo que es un relato muy sentido, profundo. Quizá me gusta también porque es algo personal, pero un poco ya adornado con drama, con ficción, ¿no? Pero me gusta el fin, no puedo decir el fin del relato. Pero no, definitivamente no lo cambiaría. Queda así. ¿Alma? Yo, si hubiera podido, lo habría hecho más largo. Pero como era la extensión más o menos que se pedía, pues así se quedó. Es que a mí me sale siempre hacer las cosas más largas, que explicar un poquito más. Pero bueno,
con lo que está me parece bien. Un poquito como Jaime, entonces, ¿no? Hacer un poco más de lore. Sí, más lore, más... No sé, extender un poquito más. Es que los relatos cortos tienen que ser muy, muy concretos, entonces... Ya, no te puedes ir por las ramas, tienes que ir a sota caballo rey. Sí. Sí. Y bueno, nuestros relatos son de 5, 6, 9 páginas a lo mucho, ¿no? Sí, creo que sí. Pues fíjate, es que es poquísimo. Sí. Es muy poco. Como pequeña anécdota, ayer en el evento debo contar que, claro, Mara sí que leyó un fragmento de su relato y, claro, yo por un momento temí que lo fuera a leer entero, porque, claro, sí, y que a ver, que hubiera sido interesante, pero es que le cogió la directa y de esto que dije yo, joder, este paso lo va a leer entero, entonces, pero nada, oye, una cosa que me hizo gracia, también para relajar los nervios, oye. ¿Tú, Víctor, cambiarías algo del tuyo? Sí, yo te iba a preguntar, ¿a ti tú qué cambiarías, Daniel? Pero qué cara dura, ¿eh? Es un cara dura. Lo que cambiaría, bueno, yo lo tendría que escribir. Una vez escrito te diría que cambiaría, pero ahora mismo que cambiaría, pues podría cambiar lo que he dicho. En vez de hacerlo del espacio, lo haría de investigar las profundidades marinas. Más fácil. A ver, está bien eso. Ahora mismo podrías decir que cambiarías el folio en blanco por folio escrito. Papel reciclado, ya está. Ya está. Sí. Bueno, pues yo no es algo que cambiaría o no. Era una duda que tenía cuando llegué, que era el final. Entonces yo decidí dejar un final más o menos abierto para que cada lector, se imaginara qué es lo que pasa después. Entonces decidí dejarlo así porque creo que favorece a que el miedo de cada uno surja ahí y cada uno piense pues lo que le dé más pavor, más pánico, más lo que sea. Pero sí que es verdad que los finales abiertos también dan pie a pensar de que está incompleto o que no ha sabido cómo cerrarlo o lo que sea. Entonces ahí tenía esa duda. Digo, no sé si cerrarlo y marcar ya el camino hasta el final o dejarlo abierto a expensas de que la gente pueda pensar eso, pero con la intención eso de que cada uno hiciese relucir su propio miedo en ese momento, ¿no? Entonces tenía esa duda de cerrarlo o dejarlo abierto. Entonces no sabía qué hacer. Al final lo dejé abierto por el hecho de que cada uno tuviese su miedo ahí reflejado. Y con el título de la antología, pues ha quedado como anillo al dedo. ¿Y tú a qué tienes miedo? Pues ahí va. Pero bueno. Y ahora la pregunta al chat es: ¿miedo tenéis? Seguro, porque eso tenemos todos y no solo uno, tenemos millones de miedos, así que... Sí. A las avispas, son muy malas. Son espantosas. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la taberna en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Antes que nada, para los que nos estéis escuchando en diferido, pues que sepáis que os invitamos a venir aquí a Twitch, saga-galdin. Retransmitimos en directo cada viernes a las 8 de la tarde, hora española. Y nada, podéis participar aquí en el chat y darnos vuestra opinión, comentar el directo, lo que queráis. Luego, Gelcia, vuelve a darnos tu Instagram para que la gente pueda seguirte. Claro, es Gelcia con J, V. Gelcia con J, V, todo junto y seguidito, ¿no? Vale. Sí, exacto. Vale, pues nada, después también tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito. El refugioaventura@gmail.com sería el email. El Instagram de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y el Instagram o cualquier otra red social, tanto mío como de Daniel, es @sagagaldin, también todo junto. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. Buen viaje, aventureros. Pues muchas gracias una semana más por seguirnos y os animo a todos a que le echéis un vistazo al libro que hemos comentado hoy
Y si os gusta, pues ya nos diréis y nos comentaréis qué os parece. Hasta la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, muchas gracias una semana más por estar con nosotros aquí. Gracias a Hercia por haber venido aquí a hablar del libro en común con todos nosotros. Y nos vemos en el siguiente programa del Refugio Aventurero. Ya he visto, Alma, que se le ha olvidado. Me ha encantado su expresión. Qué pena. Sorry, so sorry. Muchas gracias, Hercia, por haber estado aquí. Siempre es bueno tener a otros escritores. Entonces, pues nada, me imagino que... Pues esperemos que a partir de aquí, pues como dice Alma también, que el libro vaya para arriba, que es lo que toca. Eso no, gracias a ustedes por la invitación y los invito a leer este hermoso libro, que de verdad está escrito por 18 o 19 autores extraordinarios, con mucho cariño para ustedes. Gracias.